comience con una oración. Amado Padre Celestial, bendecimos y exaltamos tu nombre en esta hora y te damos las gracias por poder estar aquí reunidos con plena libertad, sin mayores dificultades, para estudiar tu palabra, para alabar tu nombre, para compartir con los hermanos experiencias y testimonios. En esta hora, Señor, pedimos que el Espíritu Santo nos traiga enseñanza, nos traiga edificación, corrección, disciplina, para que todos podamos ir creciendo en santidad, en fe, conocimiento tuyo, en obediencia y luchando siempre contra el pecado, para parecernos cada vez más a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Pedimos que tu sabiduría de lo alto sea con nuestro pastor y tú le des la inteligencia para entender tu palabra, explicarla con convicción, con claridad, con entusiasmo, para que llegue a lo más profundo de nuestro corazón y a través de la obra del Espíritu Santo ponerla en práctica en obras correctas, en obras que te agraden, en pensamientos que te agraden a ti. Oramos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, bueno, el día de hoy vamos a terminar el capítulo del cristiano y sus finanzas. Y antes de comenzar, por supuesto, nosotros como región, para los que nos ven de afuera, hemos estado bajo un frente, entre comillas, de mal tiempo. Tiene esta cosa que se dice mal tiempo, pero por otro lado es una bendición. Y efectivamente es malo para muchas personas que desgraciadamente sufren las inclemencias del clima, ¿ya? Así es que les mandamos un saludo, un abrazo y siempre orando para que el Señor los cuide y los proteja. Nosotros el día de hoy terminamos este capítulo del cristiano y sus finanzas, esta sección del estudio que se llama, ¿no es cierto?, la mayordomía cristiana. ¿No es cierto? Recuerden ustedes que estamos viendo el concepto de la mayordomía cristiana. Vimos los tres pilares, podríamos decir nosotros, el estudio de la palabra, la oración y el congregarnos como primera cosa, y continuamos con el manejo, la administración de las finanzas. El día de hoy vamos a hacer un resumen completo y vamos a tocar el último punto que nos falta. Y por supuesto que, como dijimos desde un principio, el tema del dinero siempre es un tema no fácil de tratar por lo que significa, y tendríamos que ser bastante honestos nosotros por lo que significa para nosotros también como concepto el dinero. Y la iglesia tampoco escapa a esa realidad. En cualquier círculo donde se hable de dinero siempre va a ser un tema no expedito, ¿ya? Pero ahora lo tenemos que tratar nosotros como hijos de Dios. Recuerden, estamos en el mundo, pero no somos del mundo desde el punto de vista del manejo de, en este caso, del dinero, ¿ya? Y dijimos que desgraciadamente en el ámbito ya específicamente de la iglesia existen estos dos extremos. Por un lado, una manipulación satánica de las ovejas o de las congregaciones por parte de, no lo voy a llamar ni siquiera pastores, pero por personajes inescrupulosos que hacen, como dice la Escritura, mercadería de las ovejas de Dios. Pero por otro lado existe la indiferencia, ¿no es cierto?, de una congregación que no considera el dar como parte de la adoración ni como parte de la responsabilidad que tenemos como cristianos. ¿Ya? Bien. Entonces, lo primero que vimos es que para la mayoría, la inmensa mayoría de nosotros, ya ahora como hijos de Dios, Dios va a usar un trabajo, un oficio, una profesión para recibir nosotros una remuneración. Por lo tanto, vamos desde ese punto de vista a considerar el trabajo como esa bendición a través de la cual el Señor nos provee el sostenimiento. ¿No es cierto? Y dijimos y hablamos de los propósitos del trabajo: honrar a Dios, proveer para la familia, ayudar al necesitado, y por supuesto también un trabajo bien hecho favorece el progreso del país donde nos encontramos. Recuerden lo que dice Jeremías, dice hay que orar y hay que, digamos, engrandecer con un trabajo, con nuestro trabajo, la nación, incluso en el caso de ellos, a donde eran enviados. ¿Ya? Entonces, ¿cómo realizar el trabajo? Por supuesto que tiene que ser de forma honesta, íntegra, excelencia y diligencia. Conceptos que tratamos en profundidad y que debieran caracterizar el trabajo de un hijo o una hija de Dios en cualquier área, sea profesional, vuelvo a insistir, sea algo
que a los ojos nuestros parezca no muy importante, pero a los ojos de Dios todo es importante, porque más que la actividad en sí es la forma y el corazón y el carácter con que se hace, ¿ya? También el estar nosotros involucrados en una actividad laboral va a generar que el respeto y el compañerismo sean valores que vean también en nosotros. O sea, no solamente van a ver en nosotros honestidad, integridad, excelencia y diligencia y hasta ahí llegó. No, vamos a ser personas caracterizadas por ser respetuosos, por participar en el sano compañerismo con los límites que ya también conversamos y con una actitud de servicio. Recuerden, la actitud de ser, esto como que está muy acá. Ay, sí. La actitud de servicio es esa disposición a participar de lo que se necesite hacer, ¿ya? Sin necesariamente circunscribirlo a nuestra, digamos, responsabilidad base, por así decirlo, ¿ya? Porque supongamos, se llovió la oficina. Bueno, todos, desde el gerente para abajo, todos ayudemos a que esto se limpie y esté pronto para ¿no es cierto?, realizar nuestras funciones normales. Entonces, el cristiano debe ser una persona de esas características. Obviamente, cuando tenga la posibilidad de hacerlo, ¿no es cierto? Si no tiene la posibilidad de hacerlo, bueno, no lo haga, pero en general una actitud de servicio. Y pueden haber otras áreas donde resulta útil también. Bueno, ahora que entendemos que todo viene de Dios, o que Dios es quien nos provee ese trabajo, y a través de ese trabajo nos provee una remuneración, Él nos permite administrar el dinero. Y Él establece una forma de administrar el dinero. Entonces, bueno, esto es de la parte anterior. Dios reprende al perezoso y debemos ser fervientes y diligentes en la administración de los recursos. Eso también, perdón. Ay, se me secó la garganta. ¿Quiere un caramelito? Más ratito. Ah. Ya, pero lo voy a comer más ratito. Si no, se va a ver muy feo la grabación que esté. Si no estuvieran grabando, lo chuparía sin problema. Pero como sale para afuera, pues... Ya. Bien. Entonces ahora ya directamente el acto de dar en la Biblia. Quedó claro lo anterior, ¿no es cierto? Es de sentido común y es además con amparo bíblico. Bien. El acto de dar en la Biblia. Todo es del Señor. Ese es el primer punto. ¿Se recuerdan, no es cierto? Entonces, nosotros inmediatamente comenzamos de una manera distinta, porque para poder relacionarnos bíblicamente con el dinero, ¿no es cierto?, tenemos que partir perdón, de esta premisa. Todo es del Señor. El mundo no parte aquí. ¿Ya? Luego dice, para nosotros también importante, el dar es algo espiritual que se manifiesta en lo material. Recuerden, todas nuestras acciones, aunque sean, por supuesto, de carácter físico, vamos a visitar a una persona, ¿no es cierto? A lo mejor vamos a visitar a una persona y para la persona puede ser una instancia netamente de amistad. Para nosotros también lo es, pero es un acto espiritual. Nunca dejamos lo espiritual de lado. ¿Por qué? Porque siempre estamos esperando la oportunidad. ¿Ya? Entonces, no se trata simplemente de dar para cubrir gastos de la iglesia, ni pagar una cuota, ni una membresía. No, jamás debe verse así. Me recuerdo que con una excelente, con un buen corazón, un hermano que ya está en la presencia del Señor, él se molestaba mucho con la gente que no ofrendaba. Él era muy fiel, ¿ya? Y él se molestaba mucho con la gente que no ofrendaba. Y un día llegó a mi oficina, que no estaba acá, estaba allá, donde está la Anita ahora. Y él me dijo, pastor, ¿sabe qué? Tengo la solución para esto. Porque los recursos tampoco nunca han sido una cosa bullante, ni en esta iglesia ni en ninguna otra. ¿Ya? Entonces él dijo, ¿sabe qué? Los bancos hacen descuentos por planilla a las personas. Entonces, cada hermano que se quiera hacer miembro tiene que permitir que se le haga un descuento por planilla. Claro, ¿ya? Obviamente no íbamos a hacer eso, pero uno entendía la intención y el deseo que tenía, porque nunca debe ser eso el dar. El dar para nosotros no es un impuesto, lo era en el antiguo Israel en cierta medida.
pero nosotros no, tiene que surgir de un acto del corazón. ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno, y algunas preguntas que debemos hacernos, recuerde, ¿estamos convencidos de que Dios es quien provee dinero? ¿El dinero? ¿Qué uso le damos al dinero? A pasatiempo, deporte, ropa u otros. Aquí no colocamos obviamente las instancias de base donde tenemos sustento, vivienda o lo que sea, porque se da por hecho que eso es parte de un presupuesto, pero tenemos estos otros aspectos que quizás pueden estar robando una importante suma de dinero que impide que nosotros demos. ¿Ya? ¿Qué prioridad tienen las cosas del Señor en tu vida? ¿Qué importancia tiene tu iglesia local y la obra que realiza? Todas esas son algunas preguntas que nos hacemos. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros tenemos que hacer un presupuesto donde esté nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Ya? Bien, el dinero, ¿cómo lo obtenemos? A través del trabajo. Bueno, eso lo vamos a ver. ¿Cómo lo percibimos el dinero? Recibimos nosotros una remuneración y debemos recordarnos como hijos de Dios que no es nuestro, que es para complementar que todo viene de Dios. O sea, no solamente todo viene de Dios y todo es de Dios, sino que no es nuestro. No lo amamos o no debemos amarlo y no confiar en Él. Ojo, que la palabra incluso dice que podemos disfrutarlo. El Señor dice que podemos y debiéramos disfrutar el fruto de nuestro trabajo. ¿Ya? Pero otra cosa es considerar lo nuestro, es amarlo y es confiar en Él. ¿Ya? ¿Cómo lo usamos? Ahora, aquí está el orden, cómo es que debiéramos hacerlo como hijos de Dios. La iglesia, la responsabilidad de sostenimiento, necesidades de otro, y pudiéramos poner un quinto ahí, varios. ¿No es cierto? Donde puede estar nuestro hobby o lo que fuera. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque la iglesia es la receptora de esos recursos, porque nosotros decimos, nosotros le damos a Dios. Sí, pero eso de alguna manera nos nubla el hecho de que nosotros somos parte de una iglesia y que es la iglesia, no Dios, la que va a administrar esos recursos. Y es la receptora de los recursos que Dios, ¿no es cierto?, va a gestionar a través de su pueblo. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. Por lo tanto, después de todo esto, nosotros vamos a entender mejor aún lo que significa la gracia. ¿No es cierto? Jesús, la ley, la Torá y los profetas. Algo que quede completamente claro. La gracia, o Jesús, que es la gracia, digamos, o es quien extiende la gracia, jamás dice que anuló el diezmo. ¿Ya? Para que nos quede claro. Porque esa disputa de si el diezmo es del Antiguo Testamento, es del Nuevo Testamento, no. ¿Qué es lo que hace Jesús con la ley? Porque el diezmo es parte de la ley. Él no la anuló, Él lo cumplió en su totalidad. ¿Ya? Entonces, Él no vino a anular la ley, Él vino a cumplir la ley. Entonces nosotros, y quiero que entendamos bien eso, en Cristo nuestra ofrenda, nuestro compromiso es por cumplimiento lo que era el diezmo. Aunque el Nuevo Testamento no va a hablar de porcentaje, nunca va a hablar de porcentaje, pero nosotros al dar cumplimos la ordenanza del diezmo. El tema es que en la gracia siempre que vamos a encontrar que el estatus siempre es mayor que la ley, siempre. El Antiguo Testamento, las bendiciones eran materiales y eran solamente sombras de lo que vendría en Cristo. En todo, o sea, hoy día nosotros al tener a Dios en la persona del Espíritu Santo viviendo en nosotros, ¿no es cierto?, significa que estamos en un estándar divino en relación a lo que era el cumplimiento de la ley. ¿Ya?
Por eso es que el joven rico, recuerdan, se acerca a Jesús y le dice: yo todo lo he cumplido. Y desde el punto de vista de la posición donde él está, probablemente lo cumplió. Él seguramente daba su diezmo, daba su esto, era hacia el bien y todas estas cosas, porque en la ley no se pedía, por así decir, el corazón. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? A pesar de que todavía no instituye la gracia o el concepto de la iglesia, ¿qué es lo que hace Jesús? Le dice: vende todo. Y él le podría haber dicho: no, ¿por qué tengo que vender todo? Si la ley me dice el 10. ¿Se entiende? Porque ¿qué es lo que quiere hacer Jesús? Es liberarlo de una condición y mostrarnos que la gracia es un estatus mayor que la ley. Entonces, no quiero que nosotros hablemos de un porcentaje, quiero que hablemos de la gracia de Dios que tuvo con nosotros, ¿no es cierto? La gracia de Dios que tenemos con otros. Recuerden, la gracia sube todo, porque la ley decía: ¿cuánto he de perdonar a mi hermano? ¿Ya? La ley dice 7 veces. Pedro, como para dárselas de muy gracioso desde el punto de vista de la gracia, dice 70 veces 7. Y Jesús le dice: ¿cuánto tendría que hacer? Y Jesús le dice: hasta 70 veces 7. Que eso es un hebreísmo que significa siempre, porque 7 es el número completo y 70 veces 7 es siempre. ¿Te das cuenta? Entonces, en la ley existía el perdón, claro, pero la gracia sube la vara del perdón, sube la vara del perdón de cada una de las cosas por sobre todo, porque va aquí, ¿no es cierto? Aquí, al corazón. Bien, la enseñanza bíblica del dar, recordar que cuando nace la iglesia desde un principio, la característica fue generosidad, desprendimiento y generosidad. Y esos son los valores espirituales del corazón que nosotros debiéramos conservar. ¿Ya? Vuelvo a repetirlo, ningún hijo o hija de Dios que percibe dinero, sea de forma regular mensualmente, sea de forma no regular, quizás una persona que es independiente y hace ciertos trabajos durante el año, no tiene una regularidad mensual, o aquel que esporádicamente recibe algo, todo hijo e hija de Dios debiera dar, debe dar. Por eso dice: cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Ya? El dar es una ordenanza y es una respuesta generosa al amor de Dios. ¿Ya? Vamos a ver 2 Corintios 9. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Se dan cuenta que Pablo está haciendo lo mismo que estamos haciendo hoy día nosotros, recordándonos que todo viene de Él, que Él es el que provee. Entonces, y ellos habían prometido una generosidad. A lo mejor tú te comprometiste en un principio a dar, ¿no es cierto?, esto, y de repente, por distintas razones, dejaste de hacerlo, o a veces lo hace, a veces no lo hace. No. Entonces, no como una exigencia nuestra, sino que como realmente un acto de generosidad. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Bien, entonces cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno debe proponer en su corazón, ¿no es cierto?, cuánto es lo que va a dar.
Eso no puede ser manipulado por los pastores, no puede ser impuesto por una iglesia, pero nadie puede dejar de hacerlo. ¿Ya? Nadie puede o debe dejar de hacerlo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, porque Dios no nos está quitando. Si alguien siente que Dios le está quitando, está totalmente equivocado. Ni por necesidad, porque Dios, ¿qué dice ahí? Ama al dador alegre. Y si Dios ama al dador alegre, ¿qué pasará con el avaro, tacaño? No lo ama. ¿Cierto? Porque en la Biblia uno tiene que aprender a leer que cuando se hace una afirmación, no se necesita hacer la afirmación contraria para dar por hecho que es así. ¿Ya? Y no está ahí, pero quiero que vayamos y entendamos bien el famoso pasaje de Malaquías, que tanto usan para manipular a la gente, pero que por otro lado, a veces solamente se dice, pero es que ese es del Antiguo Testamento. Malaquías, ¿sí? Sí. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas. Eso lo Sí, es que Dios nunca nos quita. Abundéis, dice, para toda cosa. O sea, lo que nosotros debemos hacer, y nos dice cómo Él se comporta, o sea, cómo es. Claro, por eso dice el 6, el que siembra escasamente, va a segar escasamente. No está hablando de recursos ahí, porque Dios siempre nos va a dar todo lo que necesitamos sin más. Lo que está diciendo es que cuando nosotros hablamos de sembrar generosamente, recuerden, estamos hablando de lo que significa el dar en la obra de Dios y lo que eso produce en la obra de Dios. Misiones, ayuda, apoyo, crecimiento, todo. ¿Ya? Bien. Capítulo 3 de Malaquías, versículo 6 en adelante. Porque yo Jehová no cambio. Pausa. Yo Jehová no cambio. Por lo tanto, esto no es del Antiguo Testamento, no, esto es de toda la Escritura. Dios no cambia. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Pausa. Aquí están bajo la ley, ¿no es cierto? Entonces, hoy ya a esta altura ni siquiera estaban cumpliendo la ley, habían dejado de dar. Pero dice que Jehová no cambia. Por lo tanto, el que no daba en el Antiguo Testamento bajo la ley y el que no da en el Nuevo Testamento bajo la gracia es espiritualmente la misma situación. ¿En qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Pausa. No olvide lo primero. Yo Jehová no cambio. Tú me estás robando. Yo te he dado un trabajo. Tú estás percibiendo por eso dinero. Y a veces mucho dinero. Y me estás robando. ¿Ya? El del Antiguo Testamento robaba a Dios bajo la ley. El del Nuevo Testamento, peor todavía, le roba a Dios bajo la gracia. ¿Ya? Recuerde, la gracia es no borra la ley, es un estatus mayor que la ley. ¿Ya? Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Pausa. Dice. El alfolí estaba en el templo. Hoy no hay un templo desde el punto de vista de lo que significa la ley, pero hay una iglesia.
Él no dice tráigame a mí. No, llévelo allá si él no necesita nada. Por eso, sacarse la cabeza cuando nosotros decimos, no, si yo le doy al Señor. No, tú no le das al Señor. ¿Qué le puedo dar yo al Señor? Tú le das a la obra de Dios, al cuerpo de Dios. En este caso, al pueblo de Dios. Y en el caso nuestro, al pueblo de Dios, a la novia de Cristo. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pausa. Es lo mismo que leyó Elena después en Corintios. ¿Se dan cuenta? Es el mismo principio. Derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y poderoso es Dios para hacer abundantemente, ¿no es cierto? Entonces, sigue. ¿Por qué? Porque el versículo 6, Él no cambia. Él no cambia. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ya, tierra deseable, ¿no es cierto? Y dice, reprenderé por vosotros, también por vosotros al devorador. El devorador en aquel entonces podría haber sido las plagas de langosta, todo aquello que se llevaba, aquello que iba a generar los recursos de la temporada para ellos. En el caso nuestro, el devorador puede ser otra cosa. ¿Cuántas veces tú escuchas personas que tienen sueldos buenos, pero que igual están endeudados, que no saben cómo administrar, que la plata se le va de las manos? Todos quisiéramos ganar más. La pregunta es, ¿para qué? ¿Ya? ¿Para qué? Entonces, no se trata de no tener o de no querer mayores recursos. Se trata de si mi generosidad va a aumentar, si voy a ayudar más, si voy a... ¿Se entiende? O es para mí. Y con esto no estoy diciendo que tú te des un gusto, que puedas a lo mejor mejorar algo. Está bien, todo es posible, si Dios permite todo, no, pero cuando se excluye de la ecuación la obra de Dios y las ordenanzas de Dios, entonces todos tenemos un familiar que a lo mejor necesita más. Yo recibo un bono, bueno, aquí no recibimos bono nosotros, tú recibes un bono. ¿Qué vas a hacer con eso? O te fue espectacular este mes. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ayudar? ¿Vas a mejorar la calidad de vida de alguien que a lo mejor no es tan pobre, pero que le vendría bien a lo mejor una ayudita? Algo. ¿Se entiende? Entonces, siempre nosotros tenemos que pensar, ¿para qué quiero más? ¿Para qué quiero más, en verdad? Porque si no estoy bajo la cobertura de Dios, el devorador se va a llevar la plata. Se la va a llevar. ¿Aquí en Malaquías se refiere más a lo material? Claro, no. Exclusivamente a lo material. Porque en el Nuevo no es solo lo material. No, es todo. Pero Aquí es lo material. Es que estamos enfocando en el dar. Porque el apego insano a lo material es igual en el pecador del Antiguo Testamento y en el pecador del Nuevo Testamento. Incluso te diría que las consecuencias del pecador del Nuevo Testamento son más, porque estamos recibiendo la gracia. Esta gente de aquí de Malaquías no sabía de Cristo, no sabía de la muerte de Cristo, no conocía al Espíritu Santo, nada. Y nosotros, claro, pero nosotros, por eso es que nunca hablemos de que el diezmo, no, que el diezmo ya pasó. No, estamos sobre algo mayor. Nada de la ley ha pasado. Nada de la ley ha pasado. Por ejemplo, nosotros no practicamos un sacrificio continuo, pero somos salvos por un sacrificio y somos limpios por la sangre de Cristo de ese mismo sacrificio perpetuamente. Perpetuo no es lo mismo que infinito. Perpetuo tiene un fin. Cuando nosotros tenemos la presencia, por eso se llama cadena perpetua. ¿Cuándo termina la cadena perpetua? Cuando se muere el reo. Ahora, imagínense si el reo resucitara después de muerto. Ya no puede porque ya pagó.
Entonces, perpetuo no es lo mismo que infinito. Entonces, este pasaje de Malaquías, yo creo que lo entendamos así porque ese es el corazón de lo que el Señor nos está enseñando para depender plena y completamente de Él. ¿Sí? Claro. Claro. Y recuerden que en el Antiguo Testamento es una figura, porque los sacerdotes en el Antiguo Testamento no le enseñaban la ley a la gente. No habían culto. Era solo un sistema sacrificial. Por lo tanto, el alimento en la iglesia no es primeramente físico, es espiritual. Porque si tú traes los recursos al alfolil, vas a poder tener un pastor, un hermano, otro pastor, que tenemos que alimentar el rebaño. Y por supuesto que también las necesidades físicas se cubren en la medida de que se necesite. Pero no es el sistema, no es el alimento, en el Antiguo Testamento era alimento físico, ¿no es cierto? Pero ese alimento físico era para alimentar a toda la tribu de Leví. La tribu de Leví eran familias, los coatitas, los elimitas, los sacerdotes, ¿no es cierto? Y todos ellos, pero era un sistema sacrificial, ¿ya? Ellos no tenían heredad. Entonces, hoy día es el mismo principio. Es el mismo principio. Pero el alimento es algo que el pueblo de Israel no recibía. No recibía. Como lo recibimos nosotros. ¿Ya? Recuerden, ¿quién recibe los mandamientos arriba? Moisés. Ellos los daban a conocer al pueblo, ¿no es cierto? Pero el pueblo no tenía un acceso al trono de la gracia como lo tenemos nosotros hoy día de forma libre. ¿Ya? Ok. No, no es solo bendición material. Claro, claro que sí. Es que la bendición del Nuevo Testamento, de la gracia, es mayor que la bendición del Antiguo Testamento. ¿Ya? La bendición del Antiguo Testamento era material en muchos sentidos. La bendición del Nuevo Testamento no es mayoritariamente material. ¿Cuál es la promesa del Nuevo Testamento? No, nunca te va a faltar nada. Pero la bendición espiritual es la que abundantemente se puede cosechar. ¿Ya? ¿Sí? A ver. Correcto. Es lo mismo que cada uno dé como propuso en su corazón. Es lo mismo que cada uno aparte según haya sido prosperado. 8:12, segunda de Corintios 8:12. Segunda. Segunda de Corintios 8:12. Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no te está diciendo, pide un préstamo para dar en la iglesia. O saca donde no tiene, o roba para dar. No. Tengo 2, daré sobre 2. Tengo 1, daré sobre 1. Tengo 10, daré sobre 10. También, que dio todo. Exacto. Pero era todo lo que tenía. No lo que tenía. La viuda no robó para dar más. ¿Ya? Exacto. Por eso es que el dar no tiene que ver con una cantidad en cuestión, tiene que ver con generosidad.
se supone que en la generosidad el que tiene 10 será conforme a 10. El que tiene 1 será conforme a 1. Lo que pasa es que a veces el que tiene 10, su generosidad es como 1, y a veces el de 1, su generosidad es como 10. ¿Ya? Entonces, debemos nosotros entender, y gracias por ese pasaje, porque no lo tenía. Pero el principio es eso, de lo que tiene. Cada uno ponga parte según haya sido prosperado, de lo que tiene, no de lo que no tiene. ¿Ya? Claro, claro, o sea, pero por eso es un acto que, y el anhelo con nuestro corazón es orar para que Dios cambie nuestro corazón, lo ordene y que propongamos en nuestro corazón. Y eso tiene que ser regular, por eso es que es tan importante orar, calcular y tener un corazón generoso. Porque no sirve que un mes dé 100 y no des más en todo el año. ¿Entienden? O sea, necesitas, a no ser que tengas un trabajo que te genere tal cantidad de dinero y después el resto del año no tienes, ok, está bien. Pero al que recibe, por eso, cada primer día de la semana, cada uno aparte. Cada primer día o primeros días del mes, cada uno aparte. ¿Cómo lo hace? Con generosidad. ¿Ya? Por eso es importante el entender el concepto del dar, no anulando la enseñanza de la ley, porque nosotros somos cumplidores de la ley, ¿no es cierto?, en Cristo. En Cristo. ¿Ya? Bien. Bueno, de manera específica, ante alguna necesidad excepcional, por supuesto. ¿Ya? Por supuesto. Vamos a ver Hechos 11, 27 al 30. ¿Qué significa eso? Que tenemos un compromiso mensual, semanal, el que sea, ¿no es cierto? Pero a veces hay necesidades específicas de ayuda y que también debiéramos participar. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ya, ahí hay una necesidad puntual, una hambruna. Hoy día, un hermano que a lo mejor perdió todo producto de este mismo temporal. Todos participamos en ayudar el mismo principio, desde donde estamos, desde lo que tenemos y no de lo que no tenemos. ¿Ya? Entonces, pero debemos participar como iglesia, ¿ya? Entonces, ese dar son situaciones puntuales. Por ejemplo, vamos, si Dios lo permite, en la primavera a comenzar por lo menos la primera parte de la construcción de 2 salas más allá atrás sobre las salas que están, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos la bendición preciosa de tener más de 100 niños, más. Y no tenemos espacio. No tenemos espacio. Necesitamos más espacio. Y eso tenemos que participar. Si alguien dice, pero ya no tengo niños chicos, bueno. Los niños chicos, pequeñitos, son nuestros hijos también. ¿Ya? Son nuestros hijos también. Entonces, todos participamos. Eso no está en el presupuesto de la iglesia. La iglesia empieza a juntar, nosotros se empieza a juntar, pero no vamos seguramente a cubrir todo lo que se necesita. Y no vamos a pedir un préstamo para construir, porque eso la iglesia no debe hacerlo. No debiera hacerlo. Si el pueblo no provee, entonces no tenemos salas. Pero no vamos a pedir un préstamo.
Ese es un principio que desde el comienzo nosotros vimos, porque no se ve eso en la Escritura. Ahora, uno de manera individual, obviamente, sí, en algunas cosas tiene que pedir préstamo. ¿Ya? Proverbios 30, 8, 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ya, esto es algo clásico de cómo la gracia sube el estándar de dependencia en Dios. Bajo la ley, la persona del pueblo, digamos con un corazón recto, decía esto: Señor, no me des mucho para jactarme, ni me des poco para maldecirte. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa en la gracia? ¿Qué dice Pablo? He aprendido a conformarme, tenga poco o tenga mucho. Esa es la gracia. Sube el estándar, sea poco, sea mucho. ¿Ya? Entonces, para también ver ese punto de la ley. Esta persona está bien en la ley. Está bien en la ley. Él no está buscando riqueza, pero tampoco quiere ser pobre. Pero cuando estamos en la gracia, cuando tenemos una certeza, porque Él tiene un Dios lejano. Un Dios lejano. ¿Ya? Nosotros no solamente tenemos un Dios cercano, sino que tenemos a Dios dentro de nosotros. Entonces confío plenamente. He aprendido a conformarme. Tenga poco, tenga mucho. Sé vivir cuando tengo mucho. Sé vivir cuando tengo poco. ¿Ya? Bien. Vamos a ver de aquí Efesios 5, 1 y 2. Para ir terminando. Ofrendar es un privilegio y es parte de nuestra adoración a Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ya, sacrificio. Sacrificio, ¿qué significa eso? Que nuestra ofrenda, una cosa es sacrificial y otra cosa es con tristeza. Sacrificial es yo sacrifico a Dios por amor a Él. Entonces, cuando uno dice yo estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor, ¿ese es un sacrificio tristeza que produce tristeza? No, es un darse completamente, es un confiar. Y probablemente Dios hoy día no nos pida a ninguno de nosotros la vida, pero sí, cuando ofrendamos es una forma de un sacrificio espiritual a Dios. Y el Salmo 96, vamos a ver solamente el 96, 8 y 9. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. La ofrenda está involucrada con la adoración en el Antiguo Testamento y bajo la gracia. ¿Ya? Bien, vamos a terminar con esto que es de índole general, ¿no es cierto? Sobre préstamos, inversiones y apuestas. Ya vimos las apuestas, que el amor al dinero es la raíz de todos los males, por lo tanto, ¿cuál es el propósito cuando uno apuesta? Es ganar, 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 y eso va a generar, quiéralo o no, un deseo de. Y
no es el camino por el cual Dios va a producir riqueza o va a entregar riqueza. ¿Ya? Ahora, préstamos. Si nosotros fuéramos a prestar, porque podemos prestar, ya si un hermano necesita algo, pudiéramos nosotros prestarle algo. Uno tiene que diferenciar entre prestar algo y dar algo. ¿No es cierto? Habrá instancias donde se preste algo o instancias donde se dé algo. ¿Ya? Y uno tiene que tener un corazón diligente. Si uno ha adquirido o le han prestado algo, debe pagar sus deudas. Debe no adquirir deudas innecesarias, o sea, mantener afuera al devorador. Y también tener, si vamos a prestar, sabiduría para prestar. Veamos el Salmo 112, 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Ya. El hombre de bien presta. Tú puedes prestarle. No un prestamista. Si tú le prestas 100,000 pesos a un hermano, ¿no es cierto? A un familiar, a quien sea, tú no puedes decirle, bueno, pero está con 125. Porque el banco, la tasa, yo te voy a devolver rápido. No. ¿Ya? Con diligencia, con corazón, con todo. ¿Quién recibe, si soy yo un cristiano, debo pagar deuda? A no ser que ya después ya sabes que realmente no pueda hacerlo y el hermano deberá cerrar el capítulo nomás. No darle más vuelta a esto. Salmo 37, 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. El impío no paga. ¿Ya? Aquel que pudiendo pagar no lo hace y se hace el cucho, hay que perseguirlo y oye, ya, bueno, ¿qué más da? A todos nos ha pasado en la vida, ¿no? A todos nos han clavado más de alguna vez. Pregúntele a la Anita, mi chequera era como la chequera universal, todo el mundo tenía cheques para operaciones, cesárea. Menos mal que nunca me estafaron, pero nunca me pagaron cuando podía hacerlo. ¿Ya? No adquirir deudas innecesarias. Proverbios 22, 7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Ya. ¿A quién es el rico ahí? Falabella, Almacenes París, Banco de Crédito, Banco de Chile, Banco de este. Ellos son los ricos y te prestan con un interés, pagáis como 4 veces la cuestión. Entonces, no adquirir deudas de forma innecesaria. ¿Ya? A veces, no sé, ninguno de nosotros, a no ser que sea un expresidente, no sé, no tiene cómo ahorrar para comprarse una casa. ¡Pah! ¿Ya? Tendremos que, como lo hicimos todos nosotros, endeudarnos con el banco y pagar, cerrar los ojos y saber que estamos pagando 3 casas. Como al 5º, 6º año ya la casa está recontra pagada. Todo el resto es ganancia del rico. Del rico. Pero es así. Ahora, voluntariamente meterme en cuestiones para un viaje, ir al mundial, no sé, cosas. Eso es
innecesario, es irresponsable, porque de alguna parte en nuestro presupuesto mensual vamos a rajuñar. Y por supuesto que lo primero que normalmente surge es lo que sea la iglesia. Salmo 17, 18. Proverbios. Hoy tan violento. Proverbios 17, 18. ¿Viste? Cuando se habla de plata al tiro se engrifa la gente. Se está grabando. Ay, mira. Sí, por favor. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Ya, este es un proverbio que yo lo estudié. Si tú has sido estafado varias veces, ¿ya? Obviamente que tienes que tener realmente prudencia y sabiduría para volver a prestarle algo a alguien o dinero, ¿ya? Entonces eso significa que nosotros tenemos el derecho, si vamos a prestar, pues estoy hablando del típico, presta lucas, esa cuestión, siempre vamos a tener a alguien así, pero estamos hablando de que, ¿sabes qué? Pucha, yo, no sé, tengo que hacer esto, esta cosa, y acá, y allá, y necesito, si tú me podías apoyar con un cheque de, no sé, 500,000 pesos, y yo te lo voy pagando, si a mí me pagan o yo tengo un trabajo pendiente, ya, bueno, caíste una vez, caíste dos veces, pero tienes que aprender la lección. Lo mismo, ser aval. ¿Quién puede ser aval hoy día de alguien? Nosotros con la Marcela tenemos una historia familiar podría ser llamada la telenovela del aval. Entonces, claro, ¿por qué? Porque mi papá decía, sí, mi papá lo que le ponían por delante firmaba. Entonces, hay muchas consecuencias. No estamos obligados a prestar. Quiero que entendamos eso. Y si lo vamos a hacer, tiene que ser con sabiduría, ¿no es cierto? Tiene que ser de acuerdo a ciertas condiciones, ciertas circunstancias. No podemos y no debemos cobrar intereses si lo vamos a hacer. Y si la persona a la que le prestamos en algún momento verdaderamente no puede, no tiene cómo hacerlo, bueno, tenemos que cerrar la deuda y asumir, pero aprender. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien. Y finalmente, el tema de las inversiones que me preguntó David la semana pasada, que viene en la noche, pero lo va a ver seguramente hoy día por internet. La Biblia no dice nada negativo en relación a un cristiano que sea un inversionista, ¿no es cierto? Que haga trabajar su dinero. Recuerden, la generosidad, esto. Obviamente estamos hablando de cosas lícitas, de todo lo que implica bajo la normativa y todo eso. Sí debe tener siempre cuidado del concepto ambicioso. ¿Recuerdan cuando empezó este tema de las cosas, de las inversiones piramidales? Yo conocí personas que pusieron todo su patrimonio, pero ¿en qué cabeza te cabe que el banco te da el mejor, el 2 punto y tanto, y alguien te ofrece el 11 o el 10%? Eso, o sea, no es posible, eso no es viable. No es viable. Claro, entonces viene lo otro. Entonces, las inversiones, generar mayores recursos, generar riqueza, bajo ningún punto de vista está prohibido, siempre y cuando se responda con generosidad, se extienda y se abra más la mano al necesitado y todo lo que eso implica. ¿Ya? Claro, sí, puede ser. Sí. Piensa que José manejaba Egipto. Él estaba a cargo de todas las finanzas. ¿Y qué hizo José? Generar más recursos para ahorrar. Daniel le generaba mayores recursos. Cuando estaba en la casa de Potifar, José le hizo prosperar en riqueza todo. O sea, la administración obviamente es una instancia que Dios no condena, pero tenemos que también ser sabios en eso. Porque muy distinto, y conocí personas, es muy distinto
saber de medicamentos que tener una farmacia. ¿Ya? Hubo gente que trabajaba en los laboratorios médicos como trabajaba yo y que dijo, no, yo conozco el mercado. No, no conoce, porque estás de este lado del mostrador. Tener una farmacia es otra cosa. Y sin excepción, todos ellos, desgraciadamente, fracasaron. Ahora, no significa que nunca lo pueda hacer, pero uno tiene que informarse. No es solamente, no, si yo manejo esto. Yo manejo esto. Claro, o meterse en cosas que uno no tiene idea. ¿Ya? No, invierte acá, invierte allá, no. Entonces, el que puede hacerlo. Hay personas que tienen habilidades para las inversiones, se manejan y trabajan en eso, pero hay otros que, como el común denominador, que no. ¿Ya? Bueno, Mateo 6, 25, solamente son principios, porque tú puedes dar vuelta a la Biblia para arriba y para abajo y nunca vas a decir no inviertas, al contrario. Pero si el Señor te permite generar más recursos, sigue los principios de ahí. No le robes a Dios, da con generosidad, ¿no es cierto? Comparte con el necesitado, todo eso. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Para ahí, mi hermano. No era este pasaje, pero ya terminamos. No era este pasaje. ¿Ya? Era otro. ¿Sigo? No. No, ahí nomás. Ya, este estaba más adelante, cuando era el afán y la ansiedad. ¿Ya? Pero en verdad, la próxima semana se los voy a dar. Hay un pasaje que entrega un principio en que se produce riqueza. De hecho, el pueblo de Israel, los judíos hoy día, son espectaculares en esto. Ellos generan mucha riqueza. Ellos levantaron de la nada su país otra vez generando riqueza. Y generan riqueza, y generan riqueza. Y usan los principios, ¿no es cierto?, muchos dicen, del capitalismo. Bueno, si quieren verlo así, pero está en la Escritura cómo generar riqueza. Y no hay una prohibición en eso. Pero nosotros como hijos de Dios no debemos perder la brújula de que si se producen más riqueza, porque el Señor permite que captemos mayor riqueza, que generemos mayor riqueza, debemos generar también en la misma medida mayor generosidad, mayor compartir y mayor de todo. Bien, entonces mis hermanos, este es el capítulo, terminamos el capítulo de el cristiano y sus finanzas, o las finanzas en realidad, ¿ya? Entonces, con esto yo honestamente y de todo corazón espero que todos nosotros como cristianos pertenecientes, no sé qué pasa en otros lados, pero en nuestra iglesia debiéramos todos nosotros participar del dar, bajo ese principio, ¿no es cierto? Como propuso en su corazón, de lo que tiene y no de lo que no tiene, ser ordenado, ¿no es cierto?, ya sea mensual, semanal o esporádico, ser generoso y, además de eso, ¿no es cierto?, si se genera mayor cantidad de recursos, entonces de la misma manera se abre la puerta un poco más de la generosidad. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos y santificamos tu nombre y te damos las gracias. Nos has incluido en tu familia, nos has adoptado como tus hijos. Gracias, Señor. Dice tu palabra que Dios Padre
Dios Hijo y el Espíritu Santo vienen a habitar en nuestra vida, hacen una tienda en nuestra vida y nos llenan de sabiduría, inteligencia, paz, equilibrio. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo a que estas virtudes se trasladen a nuestro manejo de las finanzas como cristianos, que podamos dar con liberalidad, generosidad, en forma planificada, con alegría para la obra de tu reino. Ayúdanos, Señor, a evitar que las cosas que fascinan de este mundo nos hagan endeudarnos, nos hagan avanzar en tratar de conseguir más dinero cada vez más, en ambiciones que no llevan a buen camino. Tu palabra así lo dice. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo nos equilibre en todos los aspectos y más aún en las finanzas, en esta época, en este tiempo donde hay tanta publicidad, tanta propaganda para adquirir cosas innecesarias y que no nos hacen falta. Ayúdanos, Señor, a ser equilibrados y poder siempre comportarnos como tú esperas de tus hijos amados y que van creciendo en tus cosas. Gracias, Señor, por tener tu palabra. Gracias por poder afirmarnos en ella. Pedimos, Señor, también que tú le des sabiduría e inteligencia al pastor para poder estudiar y entender tu palabra y poder transmitirla con fidelidad, con entusiasmo, con convicción, sembrando la esperanza y la convicción en nosotros. Y ahora, Señor, al despedirnos para ir a nuestros hogares, pedimos que tú nos acompañes con tu gracia, tu bendición y tu cuidado. Oramos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.